Bienvenidos jóvenes, estamos por iniciar la sesión número 17 del curso Fundamento de Programación. Como ustedes bien saben, en la sesión anterior hicimos una breve introducción y ejercicios básicos respecto a esta estructura. Bien, de todas maneras, si tienen alguna consulta me la pueden indicar en cualquier momento. Bien, directamente vamos a ingresar a los ejercicios. No obstante, les haré hincapié en que las estructuras repetitivas no solo vendrán o no incluirán solo ejercicios basados en esta, sino que los mezclaremos o haremos uso de las anteriores instrucciones que son la condicional y las secuenciales. Bien, así que es importante que puedan repasar las sesiones anteriores para que les sea fácil poder comprender esta etapa del curso. ¿Listo? Entonces ingresamos. Tenemos un primer ejercicio. El primer ejercicio dice lo siguiente: solicitar X números enteros y determinar cuántos son impares. En principio debemos recordar y comprender exactamente qué es un número impar. Teóricamente para ustedes, ¿qué es un número impar? ¿Alguno me puede responder, por favor? Recuerden que todo depende de la teoría que tengas tú acerca de un procedimiento. Si la teoría la tienes clara, sabrás de qué manera vas a estructurar tu algoritmo. ¿Alguien teóricamente me puede indicar qué es un número impar y cómo lo calcula? Correcto, ¿no? Divisible con 2. Cuando yo un valor numérico entero lo divido entre 2, ese número me da un número par. Entonces, si yo quiero que sea impar, más bien sería lo contrario, aquel que no cumple esa condición. Entonces, si yo lo divido con 2 y me sale un residuo que no es 0, entonces asumiré que es impar. Justamente sobre ello ya habíamos dado una solución anteriormente, ¿no? De cómo tener el número par e impar. Entonces, basándonos en ese ejercicio que le hicimos ya clases anteriores, vamos a resolver este ejercicio. Bien, porque el objetivo no es solo determinar que sea par o impar, sino me dice determinar cuántos son o cuántos cumplen con ser impar. Porque bien claro previamente me están indicando que no sé cuántos números me van a entregar. No se sabe. Bien. Ahora, cuando me indican X número, X números, me indican de que va a haber un número limitado y cuya cantidad de esos elementos primero debo solicitar al usuario. ¿Sí? El usuario puede indicar que quiere que se ingresen 20 números, 15 números, 8 números, etc. Entonces primero vamos a indicar al usuario o consultarle cuántos números va a ingresar. Para lo cual vamos a proceder con la solicitud de esa información. Escribir, ingrese, o lo pone como pregunta mejor. ¿Cuántos números desea ingresar o evaluar? Ya está. ¿Cuántos números desea evaluar? El usuario me va a ingresar un dato y yo lo tengo que capturar mediante la instrucción leer. Voy a generar la variable x, tal como está en el enunciado, pero puedo usar otro. Ahora, con el dato que me ingrese el usuario ya sabré cuántos números van a ser evaluados para determinar si es impar, cuáles de estos son, para contabilizarlos cuántos son al final. Entonces yo lo que tengo que hacer es que cada dato que me va a ingresar, pero que la cantidad va a estar determinada por esta primera información ingresada, cada una de ellas deberá ser evaluada. Vamos a suponer que el usuario va a ingresar 5 números. Eso quiere decir que si el usuario me ingresa num1, num2, num3, num4, num5, yo tendría que evaluar uno por uno. Debería consultar, ¿es impar? Si fuese el caso,
lo aplico en la contabilidad. Y el segundo, igualmente, es impar. Si es verdad, voy contando. Pero como sabemos que no hay un número fijo, yo no sé que exactamente van a ser 5. Pueden ser 8, 10, puede ser un solo número. Entonces, ante la duda y sabiendo que es un dato que van a ser procesados de la misma manera, es que voy a usar un bucle. ¿Recuerdan qué es un bucle? Según lo que les indiqué en la sesión anterior. Claro, algo que se repite, ¿verdad? Entonces aquí deberé usar para. ¿Cuál es el primer dato que te pide para? A ver si estuvieron en la sesión anterior, me puede indicar qué es lo primero que te pide para. Claro, ¿no? Valor inicial. Correcto. Entonces, yo debo indicarle el valor inicial y valor final. Ya en la anterior clase les había indicado que comúnmente vamos a utilizar para determinar una cantidad fija de repeticiones. Y recuerden que si el usuario ingresa una tal cantidad de números, yo voy a querer evaluarlos, todos ellos. Entonces yo podría poner, por ejemplo, una variable i que inicia como 1 hasta este valor, lo que me ha ingresado el usuario. Les dije que comúnmente vamos a usar con paso 1, es decir, vamos a indicarle que la variable i va a ir incrementándose de 1 en 1 en 1 hasta llegar a este valor final. No se olviden que debemos ingresar al final hacer para luego tener el espacio donde cual indicaremos qué procesos se van a llevar a cabo. Volvemos al enunciado. Ya solicité cuántos números enteros se van a ingresar. Ya lo tengo en esta variable. Recuerden ustedes que voy a graficarlo esto en la pizarra para que más o menos vayan entendiendo si tienen alguna duda. ¿Qué es lo que se quiere hacer en este momento? Recuerden ustedes que el enunciado dice que yo debo saber en principio cuántos números se van a ingresar. Luego que sé cuántos números se van a ingresar, debo evaluarlos uno por uno. Por ejemplo, hay un valor X que determina cuántos números van a ingresar. No lo sé. Vamos a suponer que fuese 4. Si fuese 4, quiere decir que voy a hacer 1, 2, 3, 4 solicitudes. ¿De acuerdo? Aquí voy a pedir un dato. Es un dato que va a ingresar. Por eso según diagrama de flujo sería así. Tengo un segundo dato que también va a ingresar. Un tercer dato que va a ingresar. Y un cuarto dato que va a ingresar. Recuerden ustedes cuando han llevado diagrama de flujo. ¿Sí? Ese es el símbolo para indicar que un elemento va a ingresar, que usualmente son los datos de entrada. Bien, entonces vamos a asumir que el usuario va a ingresar algunos valores enteros. Por ejemplo, ingresa el número 6, el 7, 11 y por último ingresa 9. Según el enunciado, yo ya sé cuántos números enteros van a ingresar. Ahora debo determinar cuántos son impares. Eso quiere decir que yo tendré ahora que determinar en cada uno de los casos, tendré yo que determinar si son impares, uno por uno. Ustedes saben que un número es impar ¿cuándo? Cuando al dividirse con 2, me da un residuo igual a 1. Para el número impar, ojo. Y lo mismo debo hacer para el número 7, para el 11 y para el 9.
Visualmente nosotros podemos determinar este primer valor. Les pregunto, ¿el número 6 es o no un número impar? No es. No es. ¿Por qué? Porque al dividirlo entre 2 no me da residuo 1, me da residuo 0 porque es una división exacta, ¿cierto? Entonces, ¿lo cuento o no lo cuento? No. No, ¿cierto? Descartado. Y luego haré lo mismo para este número 7. Pondré 7, lo dividiré contra 2 e indicaré cuánto me da residuo. Si es igual a 1, es impar. Y en este caso sí se va a dar, porque cuando tú divides 7 entre 2, ¿qué me da? Como residuo en una división entera, ¿qué me da? 1, ¿cierto? Entonces sí, este sí lo voy a contabilizar. Entonces voy a poner aquí de rojo. Este no se contabiliza. De verde sí se va a contabilizar. El siguiente, 11, ¿se contabiliza o no se contabiliza? Sí. Sí, correcto. Listo. Y por último, el 9 También. también. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ¿qué datos se han repetido? Les pregunto, ¿este primer dato que era para saber cuántos números van a ingresar se ha repetido? Ojo, este no es el número que estoy evaluando, ojo. Este es el dato que va a determinar cuántos números luego voy a ingresar. Porque si el enunciado dice solicitar X números, o sea, solicitar 4 números, o solicitar 8 números, o solicitar 15 números, esto solo me indica cuántos números voy a solicitar. ¿Bien? Así que este dato es solo para eso, para determinar cuántos números van a ingresar. Si el usuario ingresa 4, entonces va a solicitar 4 veces. Bien, eso solo se pide una única vez. Eso quiere decir que no forma parte de la estructura repetitiva. Ahora, solicitar primer dato, solicitar segundo dato, solicitar tercer dato y cuarto dato son procesos que se van repitiendo, ¿o no? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Se repite o no se repite? Sí, ¿verdad? Correcto. Exactamente, también los residuos, ¿cierto? Entonces vamos por partes. La solicitud de la información sí se repite, ¿cierto? Esto se repite. Las divisiones que yo he hecho para obtener el residuo y luego obtuve esa respuesta, también se repiten. Para cada caso se repite. Se repite para el primer caso, para el segundo caso, para el tercero y para el cuarto, ¿cierto? Eso quiere decir que esos tres procesos, bien, el solicitud de la información, el cálculo y la evaluación del número, si es uno o no, son datos que se van a ir repitiendo. Así que por ahí yo me doy cuenta, estos procesos tienen que estar dentro de un bucle. A menos que lo quieras hacer uno por uno, hacer código para cada uno de esos procesos, cosa que sería demasiado tedioso. Entonces, considerando solicitud del dato que me permitirá saber cuántos números ingresaré, no pertenece al bucle. Todo lo demás, sí. ¿Hasta aquí más o menos me entienden? ¿Qué dato corresponde o no al bucle? Sí. ¿Sí? Listo, entonces proseguimos. Ahora, esto lo vamos a llevar al programa. Listo, me voy aquí a PCIN. Voy a hacer más pequeño esto. Listo, ya. El dato que determina cuántos números voy a solicitar es un dato que no está en el bucle. Y aquí está justamente, está antes del bucle. El bucle es este, ¿ok? Es el bucle. No olviden que el bucle es aquel, digamos, proceso que permitirá
que cierta cantidad de cálculos, procesos, evaluaciones, etcétera, se repitan una n cantidad de veces. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, antes del bucle, pido esta información. Puede ser 4, sí. Podrían ser también 5. Podría ser 6, 7, 8. No lo sé, porque es una incógnita. Y bien, eso lo especifica el enunciado, ¿no? Solicitar X números. ¿Ok? ¿Listo? Ahora bien, una vez que yo sé cuántos números van a ingresarse, hago un bucle que vaya desde 1 hasta ese número. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si el usuario ingresa 3, yo hubiera tenido que hacer un proceso 2, 3, ¿cierto? Esto ya no entraría, ¿bien? Porque solo quisiera 3, pero en este caso, como me han pedido, me están indicando que se van a insertar 4 datos, por eso es que el bucle tiene que hacer 4 repeticiones, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, pero recuerden que es una variable. Bien, la cantidad de datos que va a ingresar va a determinarlo el usuario. No olviden que el usuario es la persona que va a utilizar tu programa o lo que tú estás creando. Bien, listo. Ahora, no se olviden que comúnmente hemos establecido que al principio más vamos a usar la opción con paso 1, o sea, para que esta variable se incremente de 1 en 1. Pero recuerden que también les indiqué en la sesión anterior que esto puede cambiar. Puede haber otro valor que determine de cuánto en cuánto va a aumentar o disminuir esta variable inicial. ¿Ok? Listo. Entonces, dentro del bucle, ¿qué teníamos? Teníamos la solicitud del dato numérico, teníamos el cálculo de esa división para obtener el residuo y teníamos la evaluación, ¿cierto? Porque recuerden que este dato es una incógnita. Lo voy a evaluar, voy a preguntar, ¿es o no es número 1? Si es verdad, voy a contabilizar, que es otro proceso, ¿cierto? Voy a contabilizarlo, voy a poner aquí otro color. Si es verdad, voy a contar. ¿Okay? Entonces tengo un proceso, 2, 3, 4. Listo. Entonces, primero, solicitar la información. Voy a ponerle aquí, escribir, ingrese el número. Y le indico leer num, de repente, ¿no? Una variable que guarde el número que se va a ingresar. Entonces, esto como está dentro del bucle, quiere decir que se va a repetir, si es que el usuario ingresa 4, se va a repetir 4 veces. Vamos a comprobarlo. Vamos a ejecutar. Listo, que dice, ¿cuántos números desea evaluar? Estamos arriba, ¿cierto? Ese es el dato que voy a ingresar. Digamos que yo le ingreso 4, ¿cierto? Si es así, como el bucle va a depender del límite final, límite máximo, de esa variable que he ingresado, que en este caso es 4, entonces voy a asumir, o tengo certeza, de que este bucle dará 4 vueltas. Y como dentro de él tiene solicitudes de otro número, esto se va a repetir esa cantidad de veces. Evaluemos. Si pulso Enter, ¿qué sucede? Entra el bucle. ¿Qué dice? Ingrese el número. A ver, ingresaremos 20 de repente. Ingrese el número otra vez. Vamos a ver, 17. Otra vez ingrese el número. 7. Otra vez me pide que ingrese el número. Recuerden, miren, ¿qué número indiqué yo al principio respecto a cuántos números deseo evaluar? 4. Así que en este momento estoy por ingresar el cuarto número, ¿cierto? Consecutivo. ¿Sí o no? ¿Qué dice? Entonces, cuando yo ingreso un número y pulse Enter, ya no debería volver a pedir otro número. ¿O sí? Ya no. Ya no, ¿verdad? Vamos a ver un número cualquiera, voy a ponerle 1000.
se acabó. ¿Se dan cuenta? El primer número no era lo que voy a evaluar si es par o no. Era solo para determinar cuántas veces se iba a repetir este proceso. Y este proceso sí es el que capta los números que voy a evaluar si serán pares o impares. Entonces, hasta el momento, estamos por buen camino. Estamos cumpliendo lo que nos está exigiendo este enunciado, que dice así: solicitar X números, no sé cuántos serán, pero solicítalos, y luego, ¿qué dice? Determinar cuántos son impares. Hasta aquí ya tengo. Ahora falta esta parte. Como yo ya tengo los números que lo estoy solicitando, uno por uno tengo que evaluarlo. ¿Será par o será impar? Si es impar, los cuento. Si no, no los voy a contar. Bueno, en cada vuelta, aparte de solicitar el número, yo voy a tener que evaluarlo. Esta variable le voy a consultar, voy a indicarle si esa variable, ¿cómo evalúo que sea impar? Lo tengo que dividir entre 2, ¿cierto? Exactamente, ¿no? Pero no lo voy a dividir así entre 2 directamente. En PCIN hay algo que me permite, aquí en PCIN hay algo que me permite obtener directamente el residuo. ¿Se acuerdan? Porque si yo lo divido así, num entre 2, Sí. si yo lo divido num entre 2, o sea, digamos que el usuario ingresa 15, y si yo lo divido entre 2, eso no me va a dar residuo, perdón. Eso me va a dar el cociente real, o sea, 7.5, y yo no quiero eso. Yo quiero una división entera que me dé cociente 7 y residuo aparte, ¿no? Que sea en este caso 1, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero, Sí. ¿cierto? Entonces, ¿qué operador me da esto, el residuo? El mod. El mod, correcto. Entonces, en vez de slash, le voy a poner mod. Y recuerden que estoy preguntando, ¿cierto? O lo voy a poner aquí. Voy a ponerle residuo va a ser igual a esta operación. No sé qué residuo me va a dar. ¿Bien? Pero como se divide entre 2, estoy seguro que el residuo van a ser o 0 o 1. Ahora sí voy a preguntar. Yo quiero que este residuo sea 1, ¿verdad? Tal como dice aquí. Si es 1, entonces ¿qué voy a hacer después? Voy a contar. ¿De acuerdo? Listo. Entonces ahora voy a preguntar. Si residuo es igual a 1. Si es igual a 1, voy a contarlo. Ahora les pregunto, ¿y cómo se hace eso de contar? A ver, los que han asistido a la sesión anterior, el día miércoles último, ¿recuerdan ustedes qué hacíamos para acumular un conteo? ¿O cómo hacíamos para sumar? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacíamos? ¿Qué procedimiento tendríamos que realizar? Por ahí me están respondiendo. Iván, me refiero a que, miren, recuerden que yo ya pasé esa etapa de indicar cuántos números necesito. También pasé por esa etapa que es solicitar la información. Ya pasé la etapa de obtener el residuo y ya pasé la etapa de evaluar si ese residuo es 1. Ahora estamos en la etapa de contar. Contar se refiere a que si yo encuentro que ese es un número impar, yo tengo que contarlo. Y lo mismo se aplicará para los demás, contarlo. ¿Eres impar? Va 1. ¿Eres impar? Si es verdad, van 2. ¿Eres impar? No es impar, seguimos en 2. ¿Tú eres impar? Sí, van 3. A eso me refiero. ¿Bien?
Lo que queremos es que si encontramos que se cumple que es impar lo que estoy evaluando, entonces yo quiero ir un dato que se vaya incrementando de uno en uno para que al final ese dato imprimirlo. Porque el enunciado me dice eso, determinar cuántos son impares. Entonces, la sesión anterior les indicaba, les enseñé más o menos cómo se hace una acumulación o cómo se hace un conteo, una suma, una acumulación de producto. ¿Se acuerdan? Por ahí me están indicando aquí, inicia con una variable. Sí, sí, correcto, sí va por ahí, listo. Entonces, nos quedamos con eso. Cuando tú requieres un dato que vaya acumulándose, necesitas, le dije en la sesión anterior, antes del bucle necesitas inicializarlo. Yo quiero contar cuántos son impares, ¿cierto? Así que antes de evaluarlos, mi conteo de números impares es 0, ¿cierto? Porque si no los he evaluado, en mi mente está, ¿cuántos números impares tengo? Van 0, porque aún no los estoy evaluando. Por eso es que antes del bucle voy a inicializar. Voy a poner la variable cantidad de, muy extenso, cant impares. Posiblemente aquí impares, nada más. Impares. Va a iniciar como 0. Antes de evaluar los números, la cantidad de impares que yo tengo es 0, porque aún no los he evaluado. Cuando ya los evalúo, aquí estoy evaluando, ¿no? El residuo, si es 1, es impar. Y si eso es verdad, para cada número que va ingresando, entonces esto debe incrementarse en 1. Así que le pongo, bueno, ya ingresaste un número correcto, ya determinaste su residuo al dividirlo con 2, listo. Ahora, lo estás evaluando si es 1. Si es verdad, quiere decir que es impar. Entonces le indico, si cumple eso, quiero que ese número se sume con 1. O sea, esto recuerden que son vueltas. En la primera vuelta que se esté evaluando este primer dato, si resulta que el residuo al dividirlo con 2 es 1, entonces debería aumentarse en 1. Si antes valía 0, ahora debería valer 1. En la siguiente vuelta hará lo mismo. Ingresarás otro número, obtendrás su residuo al dividirlo con 2 y evaluarás. Si el residuo es 1, otra vez se incrementará. Si fuese cierto en la segunda vuelta ello, entonces ya valdría 2. Y luego en la siguiente vuelta, si se cumple, valdría 3. En la siguiente vuelta, si se cumple, valdría 4 y así sucesivamente. Bien, obviamente según nuestro modelo, si el primer número que yo ingreso es 6, no se va a cumplir, que es impar. En consecuencia, no debería contarse, así que debería pasar la primera vuelta con el contador, en este caso que es impares, como 0. Recién en la segunda vuelta encuentra un número impar y lo cuenta. Igual pasa en el tercer dato, tercera vuelta, y en la cuarta vuelta que dé este bucle. Bien, entonces voy a completarlo. Ya hasta aquí tendríamos, eso sería todo respecto a obtener la información, su residuo, evaluarlo e incrementar un contador si cumple. Y si no cumple, lo dejamos así. Acá no vamos a usar el caso si no. ¿Por qué? Porque en este caso, si no es impar, quiere decir que es par, ¿cierto? Y si es par, no me dicen nada. No me dicen algo como que, caso contrario, si no son impares, entonces realiza otro proceso. No me dicen. Así que como no me dicen nada al respecto, para cuando no se cumple, lo dejo así. Ahora yo les pregunto, yo quiero imprimir, según el enunciado,
cuántos son impares. Y la variable que va a determinar cuántos son impares es esta variable, la variable impares, que aquí se va incrementando, ¿cierto? La pregunta es, ¿lo debo escribir aquí? O sea, por ejemplo, voy a poner aquí, hay, ¿debo imprimirlo aquí o debo imprimirlo aquí? Me indicarán. ¿Debo imprimirlo aquí dentro del bucle o debo imprimirlo aquí fuera del bucle? Correcto, por ahí me están dando la respuesta y es correcto, Iván. En efecto, esta respuesta es única. No se va a imprimir con cada vuelta. No es que yo voy a procesar los datos y hago una impresión. Luego evalúo el segundo dato, imprimo. Evalúo tercer dato, imprimo. Si hago eso, estaré imprimiendo 4 veces. Y esta respuesta es única. ¿Qué es esa respuesta? Bueno, ¿cuántos números son impares? Y es una respuesta que se da al final. Bien, y como se va al final, no se repite con cada uno de estos procesos, lo debo poner fuera. Porque la lógica justamente te da a entender eso. Y pides al usuario que indique cuántos números va a ingresar. Luego inicias un contador, porque sabes que después vas a evaluar cuáles son impares. Luego empieza la estructura repetitiva, en la cual tú vas a repetir los siguientes procesos. Pedir cada número, obtener el residuo de cada uno de ellos, evaluarlos si su residuo es 1 de cada uno de esos datos ingresados e incrementar con 1 al contador si en caso cuáles son los que cumplen con esa condición de tener residuo 1, es decir, que sea impar. Y cuando ya terminaste de evaluar todos los números, ya contaste cuántos son impares, al final recién imprimes la respuesta, fuera del bucle. Les pregunto, ¿se entendió hasta ahí? ¿Algo no le quedó claro para que me hagan la consulta correspondiente? ¿Todo claro? Perfecto. Gracias. Entonces, solo quedaría de manera protocolar definir las variables, ¿cierto? Vamos a poner aquí, definir, primera variable que usamos, x, ¿cierto? Como entero. Número entero. Siguiente, impares. Impares va a ser número entero o número real. Entero. Entero, correcto. Está contando, ¿no? 1, empieza como 0, luego es 1, 2, 3, 4, no usa reales. Siguiente, num. ¿Va a ser real o entero? Entero. Entero, correcto. Siguiente, impar ya lo definí. No hay más variables, eso sería todo. Es decir, todos son enteros. ¿Listo? Ahí está, voy a poner el nombre del proceso. Contar impares. Ya está. Ahora vamos a la prueba de fuego. Vamos a comprobar que eso sea real, que sea correcto.
Vamos a insertar esos datos, 6, 7, 11 y 9. Y voy a indicarle que van a ser 4 números. Empezamos. ¿Cuántos números desea evaluar? 4. Ingresa el número. Primer número, ¿cuánto dije? 6, 7, 11, 9 ya. 6, 7, 11, 9. Cuando pulse Enter en este cuarto número que estoy ingresando, este cuarto número, ¿qué respuesta debería darme? Que hay 3 impares. Exactamente, vamos a ver. Si no sale ello, quiere decir que hay un error. Y me sale... Ah, no, sí hay un error. El espacio me faltó, ¿no? Están pegaditos. Sí, está muy pegado. Exactamente. Entonces, no es un error que tan alarmante, pero no está de más fijarse en los detalles. Entonces, en efecto, ahora sí, nuevamente, si le doy otros valores, digamos, solo quiero ingresar 3 números. Y le voy a ingresar, por ejemplo, habilitenme ustedes 3 números cualquiera enteros, por cierto. 4, 5 y 7, por ahí me están indicando. Al ojo, ¿cuántos son impares? 2. 2, ¿verdad? 3. Recuerden que este número 3 es para indicar cuántos números iba yo a evaluar. ¿Ok? Entonces, en este caso, solo el 5 y el 7 son impares. El resultado es 2. Hay 2 impares. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Les pareció correcto? ¿Algo no se entendió? Me indican, por favor, por último, antes de pasar al siguiente enunciado. Todo bien. ¿Todo bien? Correcto. Entonces, vamos bien. No olviden que no teman hacer preguntas. Bien, recuerden que en este curso no hay calificaciones. Acá no hay que te confundiste, lo hiciste bien, no. Pero si participan, con mayor razón, va indicando que van aprendiendo y puedo continuar. Bien, siguiente enunciado. Voy a crear el archivo de una vez. Listo. Dice, ejercicio número 2. Generar la tabla de multiplicación con base X. O sea, con base no sé cuál será, tengo que pedir esa información. Pero te hago un ejemplo, ¿no? Dice, si el usuario ingresa 4, obtendrías lo siguiente. Miren, ¿se ve el contenido? ¿Sí, no? Si el usuario ingresa 4, dice, 4 por 0, 4 por 1, 4 por 2, hasta 4 por 12, ¿no? Y también te muestra el resultado. Eso quiere decir que si el usuario ingresa 5, acá ya no sería 4, ¿no? Sería 5, 5, 5, 5 también aquí y finalizando por aquí. Y obviamente las respuestas cambiarían, ¿cierto? Sería acá 5, por acá sería 10 y así sucesivamente. Bueno, ustedes me entienden. Y entonces, creo que está claro qué es lo que se pide. La pregunta es, ¿y cómo lo haremos? ¿No? Bien, les voy a explicar brevemente cuál va a ser la idea. Bueno, voy a poner esto al costado. Ahí está. Bueno, ya se sabe lo que se quiere. Yo quiero este resultado. Recuerden ustedes que yo primero voy a insertar un dato. Según diagrama de flujo, esta es la figura que representa una inserción de datos. Este número va a ser un X. No sé qué número va a ingresar. Pero sé que esto a mí me va a servir como base. ¿Base de qué? De la tabla de multiplicación. ¿Por qué? Porque este número que es variante ya se sabe, es de 0 a 12, no va a cambiar. Una cosa es que me digan, por ejemplo, que la tabla de multiplicación, el multiplicador, porque ese es el multiplicando y ese es el multiplicador. Si me dicen el multiplicador, inicia en A y finaliza en B, o sea, son incógnitas,
Entonces ahí tendría problemas, tendría que solicitar ese inicio y ese final. Pero como me dicen que según el ejemplo de 0 a 12 fijo, quiere decir que es un dato que no tengo que evaluar. Ya debo considerarlo como datos fijos. Bien, ahora, este tercer dato no necesito pedirlo, porque si ya tengo la base o el multiplicando, el primer dato del producto, y si ya sé cuáles son los datos del segundo dato a multiplicar, los puedo calcular. Mediante un cálculo ya obtengo esta respuesta. No es un dato que necesite pedir. Entonces, yo lo que quiero armar es lo siguiente. Sx tiene que estar aquí. En la impresión tiene que aparecer al principio, ¿cierto? Y Sx quiero que se multiplique con 0, con 1, con 2, con 3, hasta 12. Eso que salga el X aquí de multiplicación, simplemente lo voy a poner con otro color. Es un tema de imprimirlo como texto. Bien. Ese igual que está al costado, también lo voy a imprimir como texto. Y así hasta el final, ¿cierto? Ahora, esa respuesta que ustedes ven al final, este 0, 4, 8 hasta 48, es un cálculo que yo hago, ¿cierto? ¿Qué hago? Multiplico el X. ¿Con quién? Con este número, ¿cierto? Con este valor. Pero la pregunta es, ¿qué hago? ¿Cómo hago para que esto ingresarlo aquí en la multiplicación? ¿Cómo hago? Recuerden que aquí va a ser X por, ¿cómo hago? Ahí está, pues. Esa es una cantidad de números que yo ya sé dónde inicia y dónde finaliza. Pero como es un dato cambiante, necesito que algo genere esos valores. ¿Y se acuerdan ustedes en el bucle anterior que yo podía crear un dato inicial y ponerle un límite y que esta variable va a incrementarse de 1, luego va a valer 2, luego va a valer 3, 4, 5? Entonces yo usando un bucle ya puedo estimar que va a haber una variable, que en este caso es esta variable i, que va a incrementarse de 1, luego 2, 3, 4. Solo que en este caso su valor inicial ya no va a ser 1, va a ser 0. Bien, eso quiere decir que para mí, voy a borrar esto, ya no lo voy a poner que van a ser datos fijos, ¿bien? Sino que los voy a poner dentro de un bucle. Todo esto va a formar parte dentro de un bucle. Y recuerden que voy a tener una variable i, ¿cierto? Y le voy a indicar que inicie como 0. Y como yo sé que en cada vuelta va a incrementarse en 1, entonces me voy a valer de eso. Aquí voy a poner la variable i. Y también lo voy a poner aquí. Y eso sería todo. Como una característica principal del para es que su variable que determina cuántas vueltas va a dar se está incrementando, entonces ya no tengo nada que hacer. Eso sería todo. Y al final lo que yo voy a imprimir va a ser esto. Todo esto voy a imprimir. Y lo tengo que imprimir dentro del bucle, esta vez ya no fuera. ¿Recuerdan hace rato que yo en el primer ejercicio imprimimos fuera del bucle, fuera del para, cuando ya había finalizado? Porque yo quería una respuesta única. Pero en este caso, para este ejercicio, yo quiero imprimir cada vez que se calcula esta línea.
e imprimirlo. Bien, más o menos tienen una idea de cómo lo vamos a hacer. Recuerden que vamos a hacerlo ahora en PCIN, pero punto por punto. Bien, cada paso que doy vamos a ir comprobando a ver qué nos da la ventana de ejecución. Vamos a PCIN, ¿de acuerdo? Vamos a ver en PCIN cómo hacemos esto. Para empezar, antes de iniciar el bucle, ¿qué necesito? Pedir la base, que se pide una sola vez y es el mismo que se genera en la impresión. Voy a poner aquí, escribir, ingrese la base de la tabla de multiplicación. ¿Listo? Ingrese la base de la tabla de multiplicación. Voy a ponerle leer X. Nuevamente X. Ahora, esta variable I, a pesar de que se ve como un dato único, recuerden que al estar dentro del bucle le voy a indicar que su variable inicial, como se va a incrementar de 1 en 1, esa la vamos a usar como este dato que yo quiero que cambie de 0 hasta 12. Bien, eso quiere decir que para imprimir esta respuesta yo requiero 13 vueltas, ¿cierto? Requiero 13 vueltas. De 0 a 12 hay 13 vueltas, no olviden eso. Empezamos con el bucle. Para I, que inicie esta vez en 1. ¿Qué dice? No, en 0. En 0, exactamente. ¿Hasta cuánto quiero que valga? 2. 12, correcto. Con paso, ¿de cuánto en cuánto quiero que se incremente esta variable I? 1, de 1 en 1. De 1 en 1. Hacer. ¿Listo? Entonces, armamos esto. Primero, por cierto, primero tengo que calcular esto, ¿cierto? Voy a ponerle aquí, producto va a ser igual X por Y. Como el X no tiene algo que lo altere dentro del bucle, entonces lo que valía antes de iniciarse el bucle va a ser inamovible. No se va a cambiar. Siempre va a valer, si el usuario ingresa, por ejemplo, 8, entonces siempre va a valer 8, 8, 8 hasta el final del bucle. No va a cambiar. Pero el I, si es un dato cambiante, que en cada vuelta va a variar, ¿cierto? Va a valer 0, luego va a valer 1, luego 2, luego 3, etcétera, hasta el 12. ¿Bien? Entonces, es como multiplicar en cada vuelta. 8 por 0, 8 por 1, 8 por 2, etcétera. Y eso me da resultados. Justamente esto, ¿cierto? Esta operación. Bien, entonces, ya tengo esta respuesta. Ahora sí voy a imprimir de frente. Escribir. ¿Qué quiere imprimir primero? La base, ¿cierto? X. Seguido a ello, ¿qué quiere imprimir? En este caso una X porque así se representa en primaria la multiplicación, ¿cierto? Un X. Le voy a ponerle espacio, X, comillas, ya está. La base, que si el usuario ingresa 8, saldrá 8. Luego saldrá una X como texto. Y luego que sigue, quiere imprimir la variable I, que va variando de 0 hasta 12, ¿cierto? Le pongo I. Vamos a ver qué sale hasta ahí. Bien, vamos a ver qué sale hasta ahí. Ejecutamos. Ingrese la base de la tabla de multiplicación. Esta variable. Voy a ponerle 8.
Miren, miren, miren. Recuerden que este bucle se va a generar ¿cuántas veces? Si yo ingresé 8, 13. 13. 13 veces en este caso, ¿no? Con base 8, 13 veces, ¿cierto? De 0 hasta 12. Y miren, se ha hecho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Y en cada vuelta ha impreso esto. ¿Qué impreso? La variable x, que es tu base, lo que tú has ingresado, luego un texto. ¿Cuál es? Espacio, x, espacio. Luego que ha impreso el i. ¿Y quién es i? Ah, ya, el dato que determina cuántas vueltas se están dando, ¿no? Que va variando de uno en uno. Y miren, a ver, analícenlo, revísenlo. ¿Tienen alguna consulta hasta ahí? Recuerden que no terminamos todavía. Ahí, por aquí me están indicando que está todo bien. Bien, seguimos entonces. ¿Qué más quiero que se genere según el enunciado? Bueno, ya imprimiste la base, correcto, vamos bien. Ya imprimiste el X, correcto. Ya imprimiste el número cambiante de 0 a 12, sí, ya está. Ahora que me pide que imprima el símbolo igual, ¿no? Como texto. Así que aquí mismo pondré espacio, símbolo igual, espacio, para que no se junten, bueno, para que no se junten. Entonces, ejecuto. Si yo ingreso, por ejemplo, 3, o sea, con base 3, ¿qué sale? Ahí está. La base 3, que no cambia, el dato, que sí cambia, pero son fijos de 0 a 12, y luego el símbolo igual. Ahora yo quiero la respuesta de ese cálculo, ¿cierto? Y eso ya la habíamos generado. Multiplicar x por y. Entonces, ese producto quiero imprimirlo. Y eso, jóvenes, sería todo. Ya terminamos con este enunciado. Ingreso a la base. Digamos la tabla del 11. Miren. Cada vuelta imprimió algunos valores iguales y otros cambiantes. ¿Cuáles fueron iguales? La variable x, que siempre fue la misma, que es la base. ¿Cuáles fueron cambiantes? La variable y, que inició en 0 y finalizó en 12. Y la respuesta, que en mi caso es la variable producto, la cual cada uno de los datos que obtenía en cada vuelta los multiplicaba y luego los imprimía. ¿Qué dicen? ¿La tabla está correcta? Sí, ¿no? Están los resultados. 0 por 11, 0. 0 por 1, 11. Estoy hablando. 11 por 0, 0. 11 por 1, 11. 11 por 2, 22. Y así sucesivamente hasta el 11 por 12, 132. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Se entendió el ejercicio? Sí. ¿Sí? Listo, correcto. Entonces, hasta ahí llevamos dos ejercicios. Bien, el primero, calcular los números impares. El segundo, dibujar básicamente una tabla de multiplicación de base X. Bien, porque yo le indicaba que él puede elegir qué base de tabla de multiplicación desea. ¿Listo? Le voy a poner nombre. Ah, me falta definir la variable. Definir X como entero. La base que es X es entero, ¿verdad?
otro valor, producto. Producto también es un entero, porque números enteros, que es la base, y el número cambiante del segundo dato de multiplicar también es entero. Un entero por otro entero te sigue dando número entero. Así que voy a poner producto también como entero. ¿Listo? El nombre project, del trabajo que hemos hecho lo voy a poner tabla de multiplicación. Ya está. ¿Listo? Siguiente ejercicio. Solicitar números de manera ilimitada y por cada número que ingrese devuelve el promedio. Solicitar números de manera ilimitada y por cada número que ingrese devuelva el promedio. A ver, vamos a ver en qué se basa eso. Ya, listo. Vamos a interpretar primero este enunciado. Veamos. Nosotros tenemos en cuenta que el bucle permite que algo se repita una cierta cantidad de veces, ¿cierto? Pero toda esa cantidad de veces va a depender, por ahora, va a depender de cuánto sea el monto inicial de esta variable y cuál sea su límite, y también depende de cuánto en cuánto se va a incrementar. Entonces, si yo digo ilimitado, quiere decir que no se va a detener nunca. Bien, eso quiere decir que solicitar números va a ser una tarea que no debería acabar. Te pide un número, luego te pide otro número y otro y otro y otro y otro de manera ilimitada. Entonces, si yo quiero que pida datos de manera ilimitada, ¿qué tendría que hacer? Bueno, yo no le puedo poner aquí infinito, ¿no? O poner el símbolo infinito, no puedo. Bien, porque si le pongo así ya es correcto, bueno, porque el infinito no tiene un límite, bueno. Entonces, y la variable i iría de 0 hasta el infinito, entonces no tendría límite. Bien, voy a crear otro archivo, disculpen. Pero no lo puedo, como le digo, no lo puedo usar, no lo puedo poner infinito, no se puede usar eso. Entonces, ¿cómo haría? ¿Alguien tendría una solución? Recuerden que la solicitud de un número, como es ilimitado, va a estar dentro de un bucle, porque voy a solicitar un número de manera infinita, se va a repetir, te pide un número, te pide otro, otro, se dan cuenta que es algo que se va repitiendo. Eso quiere decir que es algo que va dentro de un bucle. Bien, entonces para empezar, ¿qué tendría que hacer yo? ¿Qué me sugieren ustedes? Si le pongo que inicia en 1 y finaliza en 1, quiere decir que va a dar una sola vuelta, ¿no? Porque inicias en 1 y tu límite es hasta dónde llegas. Entonces, si ya estoy en 1 y ese es mi límite, quiere decir que una vuelta va a dar. Talía. Ah, sí, sí tenemos un grupo. Finalizando la sesión, te paso el link de acceso al grupo de WhatsApp donde comparto todos los archivos que desarrollamos, ahí los comparto y también les paso el link de la grabación que lo cuelgo en YouTube después de la sesión. Bien. Entonces, finalizando, comparto el link nuevamente del grupo de WhatsApp. ¿Listo? Entonces, les repito, este límite es como poner, yo en su momento le estaba indicando, esto es como poner que la variable i sea mayor o igual que 1 y la variable i menor o igual que
1. O sea, el límite que tú le pones aquí, que digamos fuese aquí 15, es como ponerle aquí. Lo contiene. Bien, como si lo contiene y cumple, entonces se va a dar una cierta cantidad de vueltas. Si yo le pongo 1 y la variable inicia como 1, cumple con estar en ese intervalo. Pero como acá recuerden que este compaso 1 indica que después, ojo, este incremento es después. Miren, quiero que tengan eso bien en claro. Miren, voy a poner esto aquí en la pizarra para explicarles esto nuevamente. Ya necesito que eso lo tengan bien en claro, por favor, porque va a ser nuestro pan de cada día. ¿De acuerdo? Listo. Vamos a enumerar los procesos de dónde inicia y dónde finaliza. Primer punto. Número 1. Se determina el punto inicial. Segundo punto. Paso número 2. Se evalúa si ese número que vale i no supera al límite, que es 15. Bien, o sea, tiene que ser menor o igual, que en este caso, a ese 15. ¿De acuerdo? Paso 3. El paso 3 está aquí. Los procesos que tú haces dentro del bucle. Bien. Paso 4. Después que ya has procesado, después que ya se ha procesado lo que esté dentro, siempre y cuando haya cumplido la condición, siempre y cuando se haya cumplido el segundo paso, pues, ¿no? Si el segundo paso indica de que ese número no cumple, se salta, bueno, sale del bucle. Eso lo había indicado ya previamente. Bueno, digamos que ya se declaró la parte inicial, o se evaluó que es correcto, ingresó, se ejecutó todo lo que estaba en su interior del bucle. ¿Cuál es el cuarto paso? El cuarto paso es variación de la variable i. O sea, se activa recién, en este punto, recién se activa ello. Bien, aquí recién se activa ello. Eso quiere decir que ya ejecutaste todos tus procesos internos. Ahora te vas a incrementar, en este caso porque vale más 1. Recuerden que eso es como poner más 1, ¿cierto? Como está en 1 positivo, quiere decir que la variable i ahora va a valer 2. Y luego se evalúa si no pasa el límite. Si es verdad, se calcula lo que está en su interior. Y luego nuevamente se incrementa. Luego se evalúa el número. Se ejecuta los procesos internos si se cumple esta condición. Y luego otra vez. Bien, es un círculo que va de esta manera. No olviden eso. Variable inicial, se evalúa el número, se ejecutan los procesos internos, se incrementa o disminuye, nuevamente se define la variable, se evalúa y así sucesivamente. Quiero que tengan en cuenta ese ciclo, cómo es que se genera. Bien, lo tienen más o menos, lo están captando, cuál es el proceso que se lleva a cabo en el bucle de estructura para. ¿Sí? Más o menos lo están captando, a ver, me indican. Si ustedes tienen claro eso, van a poder usar todas las ventajas que nos da las estructuras repetitivas. Pero si no tienen claro cuál se ejecuta primero, cuál es el segundo paso, tercer paso, cuarto paso, se pueden confundir. ¿Bien? Es normal que genere confusión ello. ¿De acuerdo? Entonces, regresamos a PCI. Bien. Bueno,
este valor inicial va en 1, yo le voy a poner 1. Porque recuerden que paso 1 se determina cuánto vale la variable. Es una única vez. Luego pregunto, ¿ese 1 está dentro del límite que es 1? ¿Sí? Está dentro del límite. Entonces ejecuta lo que está en su interior. Luego, ¿qué hace? Se incrementa en 1. Y como se incrementa en 1, quiere decir que ahora la variable va a valer 2. La variable 2 se pasa el límite. Entonces, se sale del bucle y se ejecuta lo que estuviese fuera del bucle, en caso hubiese líneas de instrucción. Pero si no hay líneas de instrucción, entonces ya finaliza el algoritmo o proceso. Bien, entonces, ¿yo qué voy a hacer? Miren, ¿qué pasa si yo le pongo paso 0, con paso 0? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Si yo le pongo por acá, digamos, escribir hola. ¿Qué se imaginan ustedes que va a pasar cuando yo ejecute este pseudocódigo? Cuando yo ejecute, ¿qué creen que va a pasar en la ventana? Por ahí me están respondiendo, infinito, exactamente. Porque la variable i inicia en 1. ¿Ha superado al límite? No. Entonces cumple con estar hasta no superar, ¿cierto? Imprime el hola. Luego se incrementa en 0. Se incrementa en 0. O sea, la variable i va a seguir valiendo 1. ¿Ha superado al límite? ¿O está dentro del límite? Sí. Imprime el hola. Se incrementa en 0. Sigue valiendo lo mismo. ¿Está dentro del límite? Sí. Se imprime. Y así sucesivamente van a ver que es un bucle infinito. ¿Qué tal ahí? ¿Me han captado esa parte de por qué ahora va a ser un bucle infinito? Ok, Felipe, sí, Felipe. Ok, pues si se ha entendido, los demás a ver qué opinan. ¿Se ha entendido hasta ese punto? ¿Qué dicen? ¿Se entiende por qué esto va a ser infinito? O sea, no va a tener un límite. Recuerden, porque si entienden esto, quiere decir que ya pasamos por la primera etapa. O sea, solicitar un número de manera ilimitada. Porque acá no me dice imprimir hola de manera ilimitada. Me dice solicitar números de manera ilimitada. Eso quiere decir que en vez de imprimir hola, le voy a poner ingrese un número y le voy a poner aquí leer num. Ya está. Ya estoy solicitando números de manera ilimitada. A ver, me confirman por favor si se ha entendido o tienen alguna consulta. Vamos a ver el chat aquí. Oh, ok. Bien. Todo bien, profe. ¿Todo bien? Ok, listo. Entonces, si está bien, entonces pasamos con lo siguiente. Primera etapa, solicitar números de manera ilimitada. Ya está, le podemos dar un check. Siguiente. Por cada número que ingrese, devuelva el promedio. O sea, ¿qué me quiere decir esto? Bueno, por lo que puedo entender... Espera un momento. Veamos. Cuando nos dice que y por cada número que ingrese devuelve el promedio, nos referimos a lo siguiente. Ustedes saben que en teoría, ojo, en teoría, un promedio es la suma de los números dividido entre cuántos eran, ¿cierto? En teoría es un promedio. Cuando hablamos de un promedio regular, estamos hablando de que todos los valores tienen un mismo peso en el cálculo del promedio. Si, por ejemplo, algún dato tiene mayor peso en porcentaje, entonces el promedio ya no se genera de esa manera, sino de otra manera. Pero en ese caso no me dicen que hay pesos distintos,
Simplemente me dice el promedio de los números, o sea, es un promedio regular. ¿Y qué es un promedio? Veamos. Un promedio es la siguiente. Digamos que yo tengo 3, 5, 8. ¿Qué hago? Yo debería sumar esa variable 1 más esa variable 2 más esa variable 3, ¿no? Porque eso sería mi N1, N2, N3. Yo lo que tengo que hacer es sumarlas y luego dividirlo entre cuántos eran. Bien, y ese cuántos eran se refieren a contar. Tengo que contar cuántos números han ingresado. Entonces, ¿qué necesito? Pedir los números. Ya lo tengo. Los números ya los tengo. ¿Por qué? Porque en el pseudocódigo que hemos hecho hasta el momento, ya estamos pidiendo los números. Segundo, necesito ir acumulando la sumatoria. Eso ya lo habíamos practicando, si no me equivoco, en sesiones anteriores, ¿cierto? Aquí, en este caso, en el primer ejercicio nosotros acumulamos, ¿qué cosa? Un conteo. Le decimos conteo porque va de uno en uno. Pero en realidad, cuando tú cuentas de uno en uno, en realidad estás sumando. Estás sumando más 1. Es lo mismo. El conteo en realidad es una suma. Cuando tú cuentas 1, 2, 3, 4, estás sumando. Solo que estás sumando de uno en uno. ¿Cierto o no cierto? ¿Contar no es lo mismo que sumar de uno en uno? Sí. ¿Correcto? Entonces, inconscientemente nosotros ya hemos practicado cómo acumular sumatorias. Solo que en vez de sumarle 1, le voy a sumar otra variable. ¿Bien? Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Segundo paso, necesito acumular la sumatoria, ¿cierto? Porque al final, ¿esto cómo debe terminar? Bueno, el promedio debe ser igual a la sumatoria de los números entre, en este caso es 3, ¿no? Pero debería ser simplemente una cantidad. Entonces, en este caso, la cantidad de números que se ingresen, yo debo ir contándolos. En este caso sí voy a poner un contador que empiece en 0 y por cada número que se ingrese le voy a poner más 1, más 1, más 1. O sea, el dato a dividir sí va a ser un contador. Pero la sumatoria va a ser la acumulación de estos números. Bien, entonces en PCIN voy a indicar lo siguiente. Voy a crear, los dos son acumuladores. Uno acumula los números que van ingresando y el otro acumula la cantidad. O sea, más 1, más 1, más 1, más 1 por cada número que ingrese. Y eso debo crearlo dentro del bucle, ¿no? ¿Dónde se inician los acumuladores? La variable inicia fuera del bucle. Exactamente. Después, ¿no? ¿O antes? Antes. Antes. Voy a poner aquí primer acumulador. Sumatoria. Segundo acumulador. Cantidad. Ambos inician en 0 porque ambos van a requerir hacer una suma, ¿cierto? Solo que el primero siempre va a ser más 1, más 1, más 1, más 1. Y el sumatoria va a ser más el número que vaya ingresando. ¿Listo? Aquí es el número que van ingresando. ¿Qué hago? Ya. A sumatoria le voy a indicar lo siguiente. Lo que valías anteriormente, le vamos a agregar el número que va ingresando.
¿Mm? Vamos a ver qué está pasando hasta ahí. Ya no voy a alargar más el algoritmo. Vamos a ver qué está pasando hasta ahí. Vamos a verificar. La suma es... Estoy calculando la sumatoria, ¿cierto? Ya está. Tengo un bucle infinito que va a pedir de manera infinita números, pero cada vez que pida un número, le va a sumar. ¿A quién? A la variable sumatoria, que antes valía 0, pero cuando ingrese un primer número, a ese 0 le va a sumar el número que ingrese. Si el usuario ingresa, por ejemplo, 4, entonces en la primera vuelta, sumatoria, ¿cuánto valía? ¿Se acuerdan? 0, 0. ¿Y num cuánto vale? 4, Es como poner 4. Eso quiere decir que sumatoria va a valer 4. En la siguiente vuelta, otra vez voy a ingresar otro número. Digamos que yo ingrese esta vez 10. Ahora, ¿qué hace? Sumatoria, ¿cuánto vale? 4, 4. Y le voy a sumar el número que acaba de ingresar. 10, 10, exacto. ¿Cuánto va a valer sumatoria ahora? 14. Y así se va a hacer cada vez, cada vuelta, cada vuelta. Pero le estoy indicando que cada vez que pide un número, se imprima esa sumatoria para ver qué está pasando. ¿Ya? Vamos a ejecutar. Ingrese un número, dice de frente, porque se ejecutó esta iniciación de variables, no se muestra eso en pantalla, e ingresas al bucle. ¿Qué es lo primero que hace el algoritmo? Cuando ingresas al bucle, te manda un comentario. ¿Qué dice? Ingresa un número. Luego te pide el valor, se guarda en la variable num, que voy a ingresar, por ejemplo, 4. Cuando pulse Enter, se ejecutará ello. Sumatoria valía 0, más el número que estoy ingresando, que es 4, debería ser 4. Y eso se está imprimiendo. Enter. Pero, no era aquí. Ya está aquí. Ya está. Sin querer lo había borrado. Miren, no he cambiado nada, ojo. Solo por error lo había borrado. Ya está. Ingrese un número. 4. La suma es 4. Ingresa un número. 10. La suma es 14. Otro número. 30. La suma es 44. Está sumando, ¿cierto? 14 más 30, 44. 108. 152. Sigue acumulando, ¿cierto? Tenía 44 más 108, 152. Le pongo 3. 152 más 3, 155. Y así va a seguir, ¿eh? Va a seguir acumulando, acumulando, acumulando esa sumatoria. Entonces, la acumulación de los números que yo estoy ingresando, que son ilimitados, ya está. Ya tengo la sumatoria. Ahora necesito la cantidad. ¿Cuántos números están ingresando? Bueno, en ese caso yo tengo mi variable cantidad, la cual hace lo siguiente. Cada vez que se ingresa un número, aparte de sumarse, quiero que la variable cantidad se incremente en 1. Cantidad más 1. Empezaste con 0. Cuando ingrese un número, increméntate en 1. Eso quiere decir que en la primera vuelta va a valer 1, en la siguiente va a valer 2, luego va a valer 3, 4, 5, 6, 7, de manera ilimitada. Entonces, ya tengo la cantidad. Le voy a poner una descripción. Sumando los datos, sumando los números que se ingresan. Solo estoy escribiendo. Esto no es obligatorio, pero sí se recomienda ir anotando. Aquí. Contando
cada número contando números ingresados. ¿Hasta aquí se entiende? Sí, profesor. Ok. Entonces, pido los datos de manera ilimitada. De manera ilimitada los voy sumando y los voy contando. Y si tengo la sumatoria y tengo la cantidad, entonces ya tengo el promedio. ¿Qué voy a hacer? Voy a comentar también. Obteniendo el promedio, que va a ser igual promedio es equivalente a la sumatoria entre la cantidad y esta vez lo que voy a imprimir ya no es la sumatoria, sino el promedio. El promedio es promedio. ¿Qué tal? Obtuve la sumatoria de cada número que se ingrese, los fui contando y antes que se acabe el bucle o antes que termine el proceso del bucle, imprimo el promedio que obtuve, que es la sumatoria hasta ese momento entre la cantidad hasta ese momento. Y por último, imprimo esa respuesta de promedio que obtengo. Antes de ejecutar, voy a aplicar lo siguiente. Miren, bueno, sí voy a ejecutar y lo voy a explicar cuando ya se muestre, ¿eh? Estamos dentro del bucle de frente porque antes solo se declaró las variables que no se ven en la ventana de ejecución. Dentro del bucle, ¿qué hacemos? ¿O qué hace el programa? Pues primero te pide un dato. Ingresarle 2. Enter. El promedio es 2. ¿Por qué el promedio es 2? Bueno, como es primer número, primera vuelta, primer dato que ingreso, la sumatoria previa era 0, porque no tenía números todavía. Recién ingresé un número. Es como haber puesto 0 más el 2 que acabo de ingresar. Y eso me da 2. Ese es un primer número. Así que la cantidad también. Como antes de la primera vuelta valía 0, ahora se incrementa en 1. Eso quiere decir que voy un número. Y si sumatoria vale 2, entre cantidad que vale 1, ¿cuánto me sale? 2. Ahora ingresaré otro número, 4. Promedio 3. ¿Por qué? Porque antes el número que tenía yo valía 2. El nuevo número es 4. Los estoy sumando. ¿Cuánto es? 6. Y mi contador valía 1 con el número 2 que ingresé al principio. Con el nuevo valor, mi contador va en 2. Por eso la sumatoria es 6. Mi cantidad es 2. Al dividirlo me sale 3. Un número diferente, 8. Mi sumatoria iba en 2 más 4, 6. Iba en 6. Más 8, 14. Mi contador, ¿cuánto va? Va en 3, ¿cierto? Así que 14 entre 3 debería darte ese número. Si no me equivoco, es correcto. Me indica, por favor, si encuentran alguna falla. A ver, veamos. 14 entre 3.
En efecto, sale el periódico puro, ¿no? 4.6. ¿Ven? Y así va a ir acumulando. Le acumula cada número y los va contando para saber entre cuánto lo va a dividir. Vuelvo a repetir, jóvenes, ¿se entendió lo que se ha desarrollado? Sí. ¿Sí? Ok, correcto. Entonces, gracias. Bien, joven, nos estamos viendo el día miércoles. Cuídense, que tengan un buen fin de semana.